Le damos gracias a Dios por este servicio, culto a Dios que ha terminado y que pues le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace. Buenas tardes a todos. Soy el profeta Valentín Oliver Martínez Morales y el Señor Jesucristo pues siempre nos da una palabra certera para la dirección del ministerio y para la Iglesia Cristiana Apostólica Profética el León de la Tribu de Judá Internacional y para toda su iglesia en toda la faz de la tierra. Y pues sabemos que muchos pastores tienen batallas espirituales con los congregantes, con los que se congregan, con los que no se congregan, también así como los apóstoles que Dios levantó, ¿verdad? Y sabemos que los apóstoles con los pastores en el sentido de plantar la unidad, el fundamento de la unidad, de la mismo sentir y la misma pensar y la misma visión. Y sabemos que desde que conocemos de Dios y fuimos alcanzados por Dios es para hablar la palabra, y sabemos que hay muchos en este tiempo pastores, que hay pastoras que no entienden que la lucha es espiritual, y a través de los años hemos visto como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer, que saber que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces el espíritu de Jezabel opera en hombres y mujeres. Sabemos que cómo discernir que el espíritu de Jezabel está operando en un hombre o en una mujer de Dios, en el sentido de que le abren puertas. Jezabel es un espíritu que se revela en contra de la autoridad espiritual, en contra de la autoridad pastoral, en contra de la autoridad apostólica y en contra de los profetas particularmente, y trata de sublevar la autoridad y contaminar a los demás para que subleven la autoridad puesta por Dios. Pero sabemos que la autoridad puesta por Dios pues la puso Dios y nadie la puede sublevar. Ve también que así como el espíritu de Coré que opera también y que operó y que nos muestra y habla la palabra de Dios que operó en contra del profeta Moisés. Pero sabemos que todos aquellos que se opusieron en contra de Moisés, la tierra se abrió y se los tragó. Muchos pastores no entienden que estamos en guerra espiritual, una guerra que ya venció el Señor Jesucristo, pero que nosotros tenemos que vencer diariamente con armas espirituales. Aquí hay una compañía de profetas, una compañía de profetas, gracias a Dios, en la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, y en el cual los profetas, Dios le revela lo que está sucediendo, no solamente en la casa apostólica y los pastores que están bajo autoridad espiritual, sino en toda la iglesia a nivel mundial. Y el día jueves, amaneciendo 5:20 de la mañana de este mes de diciembre, 12 de diciembre, pues el Señor me habló y me dijo: camina con los humildes, camina con los humildes. Y eso mismo, pues te digo, pastor y pastor, que ya no luches con los que no se sujetan a tu autoridad en la congregación que pastoreas. Déjalos que Dios trabaje con ellos. Pero sí, no tienes que tener mucho cuidado con quien se sube a predicar al lugar del púlpito, de la congregación. Ahí tienes que estar vigilando, porque nosotros somos atalayas. Y tú tienes que saber que tienes que emprender armas espirituales con Jezabel, contra Jezabel. Y todos los que están bajo autoridad y están en una casa apostólica deben ser atalayas de sus apóstoles. Deben ser escuderos de sus apóstoles y no ser cómplices de Jezabel. Y cuando tú veas que el espíritu de Jezabel está operando, repréndala y confróntala, porque a eso nos llamó, a cerrarle filas y cerrarle puertas. Y así como vimos en la predicación del profeta Ahías,
que Dios manda en contra de Jeroboam. Asimismo, dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 6, he aquí yo he sido enviado a ti con revelación dura, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 6, he aquí yo he sido enviado a ti con revelación dura. Revelación dura se refiere que todo Dios lo conoce, pero Él usa a sus profetas, ¿sí?, para destruir y destronar todos los planes de Satanás, sus demonios y de Jezabel. Entonces, hay muchas iglesias que han sido destruidas por el principado de Jezabel, porque los pastores no se dieron cuenta y no discernieron, pero para eso están también los profetas de Dios, para direccionar al pueblo de Dios y direccionar a la iglesia. El Señor está pidiendo en esta temporada y en este tiempo que de tanta apostasía, de tanta herejía, de tanta la Babilonia que ya se metió en la iglesia de Cristo, porque la iglesia debe de que saber que así como la palabra habla en el Apocalipsis de la iglesia, de la Babilonia ramera, de la iglesia católica, también la Babilonia, hay otra Babilonia que ya se ha metido en la iglesia de Jesucristo. Esa es aquella que se ha mezclado, esa iglesia cristiana evangélica que se ha mezclado con las fiestas a las Baales, esa iglesia cristiana evangélica que quiere llevar las dos cosas, como adoraban al becerro de oro y adoraban al Dios de Israel. Dios te dice que tú tienes que ser radical, un hijo de Dios, que no se vende, que no se dobla, que no se compra, que no hace alianzas y que no busca otro interés más que la voluntad de Dios. Entonces, como pastor y como pastora que estás bajo autoridad, y para todos los pastores y los 5 ministerios en todas las naciones, Dios quiere hablarte hoy, en esta tarde. Pero sabemos que dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y en la palabra de Dios, en Filipenses 2:21, porque dice la palabra de Dios en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos que se desvían. Si tú ya te trajo Dios a esta visión apostólica de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, afírmate, plántate, ciméntate y sea una extensión de la misma visión. Hablar lo que dice la Biblia y no predicar. Hablar y predicar lo que dice la Biblia, y no predicar, ni hablar, ni enseñar lo que no dice la Biblia, y donde todo vuelve a Dios. Y entonces, hoy Dios te está direccionando para que camines con los humildes, camines con los que se dejen moldear, camines con los que sean enseñables, con los que no, déjalos en las manos de Dios para que Dios lo quite, como quitó del ejército de Josué, quitó a Acán. Acán por su pecado fue quitado por Dios. Oh, Ramasandiri Mashandiri Masá. Dice el Señor, yo estoy usando la boca de mi profeta y apóstol Valentín Oliver Martínez Morales para hablar a mi iglesia, para hablar a mis siervos, a mis siervas, a mis ungidos, a mis ungidas. Oh, Remalima Sandidi Masandiki. Dice el Señor, yo estoy hablándote. Dice el Señor, que seas humilde, que seas enseñable, que te dejes moldear y que te sujetes, dice el Señor, a tu autoridad espiritual, antes a mí, porque así como Eliseo se sujetó a Elías, así Josué, cuando estaba Moisés, se dejó imponer y orar con las manos de Moisés sobre Josué, que entró a la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero dice el Señor, hoy te estoy pidiendo fidelidad. Te he dado una iglesia, te he encargado una iglesia para que seas fiel a mi llamado, para que seas fiel a los cultos que quiero que los abras en tiempo y forma, que des
mi palabra como fundamento y prediques mi palabra y no otros fundamentos ni otra palabra, dice el Señor. Cansado estoy. Hoy te pido madurez para no envenenarte ni contaminarte contra Jezabel, que ataca las congregaciones en toda la faz de la tierra. Jezabel, ese principado que Satanás usa para destruir iglesias. Hoy te alerto para que no le permitas ni le abras la puerta a Jezabel, y todos aquellos siervos y siervas que son maduros no se dejarán contaminar. Dice el Señor, yo estoy hablando de fidelidad, yo estoy hablando de obediencia, porque mi pueblo de Israel en 11 días entrarían a la tierra prometida, pero por su rebelión pasaron 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Dice el Señor, para todos los rebeldes, dice el Señor, más vale que te arrepientas y te humilles delante de mí, porque si yo te he puesto y te he dado un ministerio y te he encargado una iglesia, es para ser humilde y enseñable y obediente a mí, porque a través de la bendición, dice el Señor, a través de mi obediencia llega la bendición, y a través de tu obediencia, un día, dice el Señor, recibes mi bendición. Pero todos los rebeldes un día se vuelven años, porque en lugar de alcanzar algo rápido, en su momento perfecto, se extiende y se alarga por el trato que yo tengo. Dice el Señor, no te mezcles, iglesia, no seas tibio, siervo, sierva. Dice el Señor, sé radical, habla mi palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque así como yo exhorté a Jeroboam, así te estoy exhortando, para que te arrepientas y vuelvas a mí, dice el Señor. Paz de Cristo, bendiciones.